Experimento de osmosis. Lo primero que vamos a hacer es agregar 250 mililitros de agua a 3 vasos. Luego de esto vamos a identificar a esos 3 vasos con los siguientes nombres. Al primer vaso le vamos a poner solución A, al segundo vaso solución B, al tercer vaso solución C. Lo que vamos a hacer es que al primer vaso solo le agregamos los 250 mililitros de agua. Al segundo vaso, que es la solución B, le agregamos una cucharadita de sal de mezcla y los 250 mililitros de agua. Luego mezclamos. Y al tercer vaso, que es la solución C, le agregamos los 250 mililitros de agua y agregamos 8 cucharaditas de sal de mezcla. Luego de esto, pelamos una papa y de esta vamos a obtener 3 pedacitos. Cada cuadro con las siguientes medidas: 2 centímetros al cuadrado y 0.5 de espesor. Luego de esto, cada pedacito la introducimos en cada vaso. Y consecuente a esto, vamos a verificar lo que pasa después con los siguientes horarios: 1 hora, 12 horas, 24 horas y 36 horas después. Y habremos realizado el experimento de la siguiente manera. En la primera hora, a la solución A, que vamos a llamarla hipotónica, vamos viendo que poco a poco va aumentando de tamaño. A la solución B, que vamos a llamarla isotónica, estamos viendo que mantiene su misma forma y mismo tamaño. Y a la solución C, que vamos a llamarla hipertónica, vemos que poco a poco está reduciendo el grosor. 12 horas después podemos ver que en la solución A sigue aumentando el tamaño, en la solución B sigue con su mismo tamaño y en la solución C ya está agarrando flexibilidad y sigue reduciendo el grosor. 24 horas después ya podemos ver un cambio considerable en las 3 soluciones. En la solución A el cambio de tamaño es considerable y es visible. En la solución B podemos ver que sigue con su mismo tamaño y forma, y en la solución C podemos ver que sigue reduciendo grosor, pero sigue siendo más flexible aún. 36 horas después podemos ver el gran cambio y los resultados de estas. Entonces, a la conclusión de que llegamos fue de que en la solución A, que se refiere a la hipotónica, tuvo un gran tamaño porque absorbió el agua. En la solución B, que es la isotónica, se mantuvo la mezcla porque hubo un equilibrio en esta y entonces hubieron concentraciones adecuadas de agua y de sal. Y en la solución C, que fue la hipertónica, redujo su tamaño porque había demasiadas concentraciones de sal de mezcla y entonces el agua que estaba adentro fue absorbido por esta y por la papa, y esto fue lo que redujo su tamaño y flexibilidad. Experimento número 3. Diálisis. En un vaso vamos a agregar 250 ml de vinagre. Luego vamos a introducir un huevo cuidadosamente y esto lo vamos a dejar reposar por 12 horas. Para aprovechar el tiempo, entonces vamos a preparar 500 mililitros de gelatina saborizada. Es sumamente importante que la gelatina sea de coloración fuerte. Entonces, vamos a esperar que esta se enfríe. Luego, vamos a descartar el vinagre e introducir el huevo en el recipiente con gelatina. Cuidadosamente. Esto lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Podemos observar cómo está el huevo dentro de la gelatina. Luego vamos a retirar el huevo y vamos a romper la cáscara.
Entonces observamos que el interior del huevo está completamente normal, mientras que la cáscara se vuelve blanda en forma de tela con grumos, con la coloración de la respectiva gelatina. Y esto es debido a la diálisis y su proceso. Hola, buenos días. Mi nombre es Bruno Sagún. Hoy me toca a mí explicar sobre el proceso de difusión, específicamente el proceso de la difusión con un líquido caliente. Al añadir la sustancia en el agua caliente, a diferencia de que si se hace con agua fría, se está mezclando mucho más rápido. Y esto se debe a que en el recipiente con agua caliente las moléculas de agua se mueven con mayor velocidad que en el recipiente que contiene agua fría. Si las moléculas se mueven con mayor velocidad, aumentan los choques con las partículas que forman la tinta y se produce la difusión con mayor rapidez. Se puede ver cómo claramente poco antes de un minuto la difusión está casi completa, tiñendo el recipiente con el agua, adquiriendo un tono rojo, pero recuperando la transparencia que tenía antes de que se iniciara el experimento. Al completarse ya el minuto, prácticamente ya no ocurre ningún cambio en el líquido, puesto que ya se ha disuelto completamente, dando así por completado el experimento con tiempo de sobra. Desde este momento podemos ver cómo el líquido, o sea, nuestro disolvente, que es agua caliente, ya no sufre ningún cambio drástico, ya que podemos observar en la parte de la superficie cómo obtuvo espuma, un tipo de espuma a la hora de mezclar el soluto y el disolvente, y vemos cómo pequeñas partículas van cayendo desde la superficie hasta el fondo del vaso. Esto se debe a que no se mezcló correctamente ambas sustancias, pero esto no fue necesario, ya que el agua caliente separó cada una de las partículas y así se pudieron mezclar entre ellas. Es por eso la razón que el agua caliente adoptó rápidamente la coloración de nuestro soluto. Y este es el resultado final de la difusión en agua caliente. La difusión se produce en un entremezclado de las moléculas como consecuencia de un movimiento que impulsa la energía cinética de la materia. Los cuerpos están en contacto, entonces las moléculas se distribuyen. Este movimiento se produce en cualquiera de los estados de la materia, pero se observa con mayor facilidad en el caso de los líquidos. La tendencia del movimiento es hacia la formación de una mezcla de los dos tipos de moléculas. Las moléculas de agua poseen un movimiento aleatorio que van aumentando con la temperatura, por lo tanto, al agregar el refresco en polvo en agua fría, esta se disolvió de manera rápida, pero no en su totalidad. Quedaron partículas que no se integraron porque las partículas de agua se mueven más lento que en el agua caliente. En este caso la difusión se dio más lenta y siempre se observan partículas en el agua. Para integrar en su totalidad se debe agregar movimiento al agua utilizando un utensilio. Ciertamente la difusión en agua fría no es la recomendada para un solvente y un soluto si se quiere realizar una buena mezcla entre ellos, ya que como podemos ver, sin un movimiento circular o algo que altere la sustancia, esta no se va a mezclar por completo. Aquí podemos ver cómo en la superficie hay como unos tipos partículas que son los restos de nuestro soluto, sin mezclar aún. Como se había explicado en la disolución de agua caliente, las partículas del agua fría no se mueven tan rápidamente. Por eso la difusión es más lenta. Y aquí podemos ver cómo las partículas de nuestro soluto aún se encuentran en la superficie, ya que no fueron mezcladas. Ha pasado 1 minuto y 40 segundos y estas siguen normalmente arriba, ya que no ha habido un movimiento que las mezcle o las altere, y así nuestro soluto y nuestro solvente puedan mezclarse correctamente. Ya llegando al
vemos que sigue igual. Y ese es el resultado final de la difusión en agua fría.